Hola hermanos, bienvenidos otra vez a Tesoros del Cielo. Me da mucha alegría regresar en vivo. Hemos estado poniendo diferentes estudios acerca de la serie de la esperanza y hoy deseamos retomar después de haber repasado todas las clases que tuvimos anteriormente. Vamos a continuar. Lo que hicimos fue estudiar la palabra esperanza a través de las escrituras y nos quedamos en el libro de Hebreos. Nos quedan dos libros. Aparece la palabra esperanza en el en la carta escrita por el apóstol Pedro y también en la carta que escribió Juan. Así que nos quedan dos libros y de ahí vamos de lleno a ver lo que significa la esperanza en cuanto al rapto, ¿verdad? ¿Cómo será este evento, la resurrección, qué tiene que ver con nosotros? Así que los invito a acompañarme por unos cuantos minutos para repasar lo que dice la palabra esperanza en el libro, en la carta del apóstol Pedro. Así que vamos a orar y a preparar nuestros corazones para recibir del Señor. Amado Señor, te damos gracias porque nos permites ver la luz de este nuevo día precioso, Señor, que tú has hecho. Señor, que nos recuerda de tu fidelidad, de tu gracia, de tu permanencia, de tu todo poder, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado tu palabra para que podamos entender tus planes y las cosas que pasarán en el futuro nuestro, Señor. Gracias porque tú nos has preparado para estar en paz, estar en consuelo, tener esa confianza de que tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Señor, gracias porque podemos depender de un Dios vivo y verdadero, un Dios fiel. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para captar tu voluntad, Señor, revelada ya en las Escrituras. Señor, ayúdanos a tener un corazón sensible para recibir de ti, escuchar tu voz, Señor, y deleitarnos en tu maravillosa palabra. Señor, bendice a mis hermanos y amistades, a familia que escucha donde quiera que estén, Señor, a los que están cercanos y los más lejanos, gracias porque tú estás ahí con ellos también. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hoy vamos a estar en la primera carta del apóstol Pedro, en el primer capítulo nomás. En el capítulo 1 se nos habla de 3 veces la palabra esperanza. Y aunque en el libro de Pedro aparece 4 veces, también en el capítulo 3 él hace mención a la esperanza que tenemos en Jesús. Hoy nomás nos vamos a concentrar en las primeras 3 palabras de esperanza que tenemos en el primer capítulo de Pedro. Así que agarren sus Biblias o si no tiene una, escuche. Lo voy a leer directamente de la versión de la Reina Valera. Dice el versículo 3 del primer capítulo de Pedro, primera de Pedro 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está la primera palabra esperanza en este libro. Una esperanza viva. No es una esperanza pasajera o que no existe, o una esperanza muerta. Es una esperanza viva, dice el Señor. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, en otras palabras, el poder que el Señor manifestó al resucitar es una garantía para nosotros de que también tenemos esta misma esperanza de que hay una vida después de esta, ¿verdad? Que hay una esperanza de seguir viviendo, ¿no? Sigue el versículo 4 y dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En otras palabras, el Señor debemos de alabarlo, bendecirlo, porque Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva que está reservada. Esta esperanza todavía no se ha manifestado, pero la podemos creer y tenemos la confianza, la fe de que así como el Señor resucitó,
también tiene el poder para nosotros darnos esa misma esperanza viva, una esperanza que está reservada, dice la palabra, el apóstol nos está explicando, esa esperanza está reservada en los cielos y es una esperanza incorruptible, no se corrompe, no se disipa, ¿verdad? No se contamina, dice, es incontaminada e inmarcesible, no se marchita, no se decae, ¿verdad? Nosotros en este mundo, en esta tierra, podemos tener esperanzas, a veces tenemos esperanza de comprar una casa, esperanza de tener un carro, esperanza de tener posesiones, ¿verdad? Y posiciones también, a veces intelectualmente, subir en el trabajo, ¿verdad? En el conocimiento. Pero todo eso pasa, ¿verdad? Podemos ver si uno compra algo del año, por ejemplo un carro, ya después de unos meses ya sale otra cosa, va perdiendo su valor y va perdiendo la calidad, se va deteriorando, ¿verdad? Lo mismo con el conocimiento. Yo trabajé por muchos años en un departamento médico de reumatología y cada semana habían juntas para analizar los nuevos descubrimientos, las nuevas prácticas, ¿verdad? Y es interesante, ¿no? Aunque se estudia tanto y se dedica tanto tiempo, ¿verdad? Con el pasar del tiempo se va haciendo obsoleto el conocimiento porque van saliendo nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos y se va en un sentido marchitando, se va en un sentido corrompiendo, ¿verdad? Cualquier cosa en la que podemos tener esperanza en este mundo, pero la esperanza que nos da Dios es una esperanza viva, una esperanza incorruptible, incontaminada, inmarcesible, no se marchita y está reservada en los cielos. Dice, está reservada en los cielos para vosotros, dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El Señor es el que nos protege, el que nos guarda a la medida que nosotros confiamos en Él. Mientras más confianza, más dependencia tenemos en Él, el Señor nos protege de la ansiedad, nos protege de la preocupación, de la angustia. El mundo está en caos, nadie lo puede negar. A veces queremos tal vez distraernos y decir, ya no quiero escuchar noticias, voy a tratar de seguir mi vida como lo tenía antes, pero la realidad es que el mundo nos agobia con su descenso en pecado, descenso en injusticias, descenso en desvaríos, ¿verdad? Entonces, el Señor es el que nos guarda en esta esperanza por medio de la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor nos está guardando de lo que va a venir. A veces espiritualizamos totalmente la salvación y decimos, sí, me salvó mi alma, y es verdad. El Señor nos ha redimido de la muerte, del pecado, de Satanás, del mundo, pero también nos está guardando del juicio venidero que está por manifestarse a este mundo. El Señor dice, Él nos guarda con su poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está por manifestarse en el tiempo postrero. Qué bonito ser rescatado de la muerte. Yo me recuerdo, yo no sé nadar y lo digo con vergüenza. Me puedo mantener un rato, pero no sé nadar, la verdad. Y una vez fuimos a un lugar que ha hecho piscinas de movimiento artificial como que si fueran olas. Y avanzan las olas y regresa, pero es una piscina inmensa. Es un lugar de recreación, ¿verdad? Y venían las olas fuertes, pero artificiales, y hace el mismo movimiento que las naturales, ¿no? Acarrea, ¿no? Lo empuja a uno hacia el centro. Y sin darse cuenta uno, poquito a poco se va yendo más al centro y a lo más profundo. Y estaba con mi hija, mi hijo y unos primos,
y no me di cuenta, me llevó la ola y cuando menos acordé ya no podía estar a flote, estaba hundiéndome. Y, y qué desesperación, ¿no? Uno quiere gritar, pero se abre la boca, pasa agua, entonces uno está como manoteando y todo, cuando de repente sentí que alguien me agarró de la cabeza y me saca, o sea, seguramente como yo estaba moviendo mucho mis manos, eso es muy peligroso para el que es el salvavidas, ¿verdad? Pero el ser rescatado, cuando me di cuenta era un primo mío que después nos reíamos que como el método de él de rescate, ¿verdad? Pero cuando uno está en una angustia, en esa desesperación de que siente que se está muriendo, el rescate es lo que importa. Los medios, es como cuando alguien está en un incendio, ¿verdad? Y vienen los bomberos, le dicen, tírate, ¿no? Aquí te vamos a agarrar con esta tal vez, lana, ¿cómo le llaman a eso? Como una de esas, para que tal vez una sábana, no sé. Pero lo importante es sentir el ser rescatado. Y el Señor dice que Él nos va a rescatar de lo que viene, de los juicios que vienen sobre la tierra. Y eso es una gran tranquilidad que podemos tener, una confianza. Miren lo que dice, en lo cual vosotros os alegráis. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La confianza que tenemos de que el Señor es nuestro rescate nos trae alegría, nos trae paz, nos trae gozo en sí. Hay una diferencia entre la alegría y el gozo. El gozo del Señor se manifiesta en medio de las pruebas. La alegría normalmente es algo que uno disfruta si las circunstancias son positivas, si todo va bien. Y es efímera, es pasajera, pero el gozo, la palabra gozo es la permanencia de la estabilidad en medio de la turbulencia, en medio de la tormenta. Así que la esperanza viva, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos, es una causa de gozo. Aunque, dice el Señor, aunque tengamos que pasar, si es necesario, por diversas pruebas. La prueba es algo que Dios permite para purificar nuestra fe. Es como el oro, la compara la fe con el oro. El oro tiene que ser procesado y pasado por altas temperaturas de fuego para que se salgan todas las contaminaciones, todas las impurezas. Asimismo, nuestra fe, cuando pasamos por las pruebas, el Señor las usa, las pruebas, para alinear nuestra fe a su voluntad. A veces creemos que estamos firmes o creemos que estamos en lo correcto, pero no es hasta cuando pasamos por la prueba que nos damos cuenta qué tan valiosa es nuestra fe, qué tan pura es nuestra fe. A veces confiamos en nosotros mismos, a veces confiamos en el sistema, a veces confiamos en el gobierno, a veces confiamos en alguien más, puede ser en un esposo o en una esposa, en los trabajos o en los padres, pero cuando falta eso, nuestra fe se está siendo probada para que nuestra fe esté solamente en el que no cambia, en el verdadero, en el fiel, en el que no perece, que nuestra fe sea solamente en Dios. Así que el Señor dice, proyéctate a la esperanza viva que tenemos y está reservada y que viene a rescatarnos. Aunque estés pasando por pruebas, alégrate, gózate, porque nadie te puede quitar esa esperanza que el Señor ha reservado para ti a través de Cristo Jesús. Dice el versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? Como hemos hablado, puede ser un diamante que se mete un carbón dentro de fuegos intensos, pero sale precioso el diamante. En este caso nos comparan con el oro, pero ni el oro, ni el diamante, ni ninguna piedra preciosa se compara con la fe que Dios nos ha dado. Eso es lo que vence al mundo, la fe en Cristo Jesús, la fe en Él.
Dice, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Él venga por sus hijos, en lo que se ha denominado el rapto, ¿verdad? Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Esa palabra es interesante, ¿no? Pueda que muchos muramos, no importa, porque el Señor primero va a resucitar a los muertos en Él, en Cristo. Luego los que hayan quedado, los que estén vivos, van a ser transformados, dice la palabra, y nos vamos a reunir juntamente con los que el Señor haya resucitado para reunirnos con el Señor en los cielos. Y dice, cuando Él aparezca, dice que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, que le trae bendición a Él porque hemos confiado en Él, hemos dependido en Él, hemos esperado en Él. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable y glorioso. La verdad, el Señor dijo que íbamos a ser más bienaventurados los que creíamos en Él sin verlo, porque eso es fe. Confiar en alguien que no hemos visto, esperar en alguien que no hemos abrazado, ¿verdad? Por fe, nuestros ojos lo ven, aunque físicamente no lo podemos ver. Y dice, gócense en Él, gócense en esa, dice que sea un gozo inefable, un gozo indescriptible. Inefable es que no se puede explicar. ¿Cómo es posible que uno tenga paz, gozo, en medio de tanto dolor, tanta angustia y tanta muerte? Bueno, porque tenemos la esperanza viva de que vamos a ver a quien amamos sin haber visto y en quien esperamos, ¿verdad? Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El propósito, el objetivo final del fin de nuestra fe, no el fin en cuanto a perecer, que es perecedero, que se acaba, sino es el objetivo, ¿no? La meta. El fin, la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. El cuerpo, esto se va a quedar, el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo. Esa es la esperanza de un cuerpo glorificado, un nuevo estado perfecto, como el Señor tuvo intención desde un principio, de hacernos sin pecado, sin muerte, sin dolor, sin separación de Él, sin separación de nosotros mismos, ¿verdad? Porque el pecado eso es lo que hace, nos separa de Dios, nos separa entre nosotros mismos, físicamente, y a veces en pleitos, en celos, en contiendas, en disensiones, en resentimientos. El pecado divide, pero la perfección nos une con Dios, nos une con todos aquellos que tengan la misma fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ese es el fin, la meta de nuestra fe. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Todos los profetas que se les revelaba lo que iba a venir, averiguaban y querían saber, dice la palabra, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos deseaban saber cuál era la persona, quién iba a ser el Mesías y cuándo se iba a manifestar. Dice, pero a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar aún los ángeles. Los profetas se les explicó que para ellos no iban a ver lo que a nosotros nos va a tocar ver. La salvación en Cristo Jesús. Ellos están antes de Jesús, nosotros después de Jesús, después de su muerte, después de esta
obra maravillosa que nos habilita a recibir la esperanza. Ellos se dieron cuenta que el Señor tenía que sufrir. Eso sí escudriñaron y se dieron cuenta que el Cristo, el Mesías, el Salvador, tenía que pasar por un gran dolor antes de poder otorgarnos esta esperanza maravillosa de vida eterna. Bien, entonces hasta la lectura que hemos llegado, hemos visto de la esperanza viva, esa mención de la palabra, nos faltan dos y ahorita la vamos a ver. En el versículo 13 en adelante se nos va a nombrar las siguientes esperanzas. Dice, por tanto, por lo que tenemos esta esperanza viva, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En el mundo antiguo los lomos para un hombre trabajar o para un soldado estar listo, tenía que ceñirse los lomos porque como usaban túnicas, ceñirse los lomos significaba subirse la vestimenta y amarrársela con el cinturón. Ceñirse los lomos habilitaba a que la persona pueda correr porque la túnica se levantaba arriba de las rodillas. El apóstol Pedro usa la misma idea de estar preparado. Eso quiere decir ceñir los lomos, pero de nuestra mente, porque aquí van a estar todas las batallas, las dudas, las inseguridades, las angustias, los temores, vienen acá. Dice, cíñanse en los lomos, como diciendo, preparen su mente, ¿verdad? No dejen que el enemigo los tumbe a través de pensamientos contrarios a la palabra del Señor. Dice, sed sobrios. O sea, una persona que no es sobria es un borracho, ¿no? Que anda, no puede caminar derecho, no puede sostenerse en sí mismo, porque no puede pensar bien, no puede tomar decisiones sabias. Y el Señor lo que está diciendo a través de Pedro es, preparen sus mentes a través de la fe en Jesús, con el pensamiento de esta esperanza que tenemos. Dice, y esperad, ahí viene la idea, dice, de la esperanza, por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Estén conscientes de esta realidad, vivan siempre pensando que tienen esta esperanza. Porque cuando uno tiene esa esperanza, vamos a ver lo que pasa en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Dice el versículo 14, bueno, les leo desde el 13 otra vez. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos de Dios renacidos, tenemos una nueva proyección, nuevos deseos, nuevos planes, nuevas ilusiones por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice, como hijos obedientes, caminen bajo esa dirección. Al versículo 15 dice, el 14 dice, no os conforméis a los deseos, no. A ver si seguimos, como que un ratito se me quiso cortar pero dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta es una porción que muchas veces se malinterpreta, se hace como una demanda, ¿verdad? Como una obligación. Dice, tienes que ser santo porque Dios es santo. Pero lo que el Señor está diciendo no es una imposición de esfuerzo humano. Lo que Él está diciendo es, te estoy habilitando. Esa palabra se usa mucho cuando alguien juega fútbol, por ejemplo. Cuando van corriendo alguien y le pasa la pelota a otro, le dice, lo ha habilitado, ¿verdad? Está libre para poder proseguir y dar el golpe final y meter un gol, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo es, como yo soy santo, en el momento que tú tienes fe en mí, yo te habilito, sed, te estoy dando. La traducción en inglés, acuérdense que toda la palabra en el original, esta fue escrito en griego, el Nuevo Testamento, entonces hay traducciones.
los traductores en inglés usan una palabra que no existe en el español. Lo que se usa es un verbo auxiliar para poder explicar lo que quiere decir en el original. Pero esa palabra en inglés es como decir serás, como que por lo que yo soy santo, tú serás santo. Serás en la idea de que vas a ser en el presente y en el futuro. Vas a ser santo cuando tengas un cuerpo glorificado. No, ya vas a ser perfecto como yo soy perfecto. Es más o menos como la historia de la mujer adúltera cuando el Señor le dice, ¿quién te condenó? Nadie te condenó, y ella dijo, no, nadie, porque el Señor se puso a escribir y muchos eruditos creen que empezó a escribir los pecados de toda la gente que estaba acusándola, y cada cual viendo lo que escribía se empezaron a ir porque se sintieron redarguidos por lo que el Señor estaba escribiendo. Muertos en nuestros delitos y pecados, dice las Escrituras. Y no es hasta cuando viene el Espíritu de Cristo a nuestra vida que nos revive, espiritualmente hablando, nos hace entender la presencia de Dios, nos hace ver las cosas espirituales. El hombre natural, el hombre carnal, no puede entender la palabra de Dios. El hombre espiritual, el que ya tiene al Espíritu de Dios, sí. Entonces, el Espíritu Santo viene a ser como esa chispa, ese fuego, esa batería que nos aviva. En este caso no nos revive, sino que nos da vida. No nos... ¿y cómo es la palabra cuando dice no da una resucitación por respiración, ¿verdad? Es una resurrección. No es algo porque cuando uno le dan resucitación, lo reviven, ¿verdad? Pero uno vuelve a morir eventualmente. Pero una resurrección es una vida nueva, una vida nueva en Cristo. Así que eso es lo que significa el sed santos. Es tanto el Señor nos está dando una garantía, que es el Espíritu Santo, es el anillo de compromiso, de fe, de fidelidad de Dios a nosotros. Tienes a mi hijo, en la presencia de mi hijo en tu vida, eres mío, eres santo. Y porque eres santo, porque yo soy santo, te doy ese poder, vas a poder, redundando, vas a poder vivir una vida de obediencia, una vida diferente. Por eso esa es la esperanza que tenemos. Entonces dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Estamos en 1 de Pedro capítulo 1. Sabiendo que fuisteis rescatados, versículo 18, de vuestra vana manera de vivir. Ahí está el rescate, otra vez la idea, ¿verdad?, de el Señor Jesús dándonos ese poder de vivir para Él. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa del Señor Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, ¿verdad? El Señor, desde antes que el mundo fuese, ya había planeado nuestro rescate, porque Él todo lo sabe. Sabía que Adán y Eva iban a pecar, sabe quién va a creer en Él y quién no. Él todo lo sabe y ha diseñado el plan de salvación, el plan de rescate en Cristo Jesús por su muerte, por su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Se confirma, se estampa, se garantiza la promesa de la esperanza de vida eterna, de resurrección, o la esperanza del rapto a través de la venida de Cristo por nosotros. Dice el versículo 21, dice, y mediante el cual, mediante Jesús, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren este versículo tan lleno de poder y de verdad. Mediante el cual, mediante Jesús, nosotros creemos.
en Dios. Si no fuera por la presencia del Espíritu Santo, todo esto pareciera locura. Todo esto fuera a un pasatiempo. Por eso la gente que no tiene el Espíritu de Cristo no entiende, no hace sentido todo esto, porque mediante Jesús es que creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando uno cree en la resurrección del Señor Jesús, tiene fe y esperanza, van de la mano, ¿verdad? Ese consuelo, esa fortaleza, ese alivio, ese empoderamiento de que así como el Señor fue resucitado, nosotros también lo seremos. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. Hemos nacido de nuevo, hemos sido, acá dice, purificados. Acuérdense en que Pedro era un judío y tenía las ideas de todos los sacrificios y procesos que los judíos seguían en el tabernáculo, ¿no? La santificación era por la sangre del cordero, el perdón era por la sangre, los sacrificios de los corderos, y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, no vamos a renacer por cosas humanas, sino que somos renacidos por una simiente incorruptible, por algo divino, es algo de Dios. ¿Qué es lo que usa Dios para hacernos renacer? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la que causa este renacimiento en una persona. El Señor, el Espíritu Santo es usado a través de la palabra para darnos esa fe en Cristo y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la palabra de Dios. Por eso la importancia de leerla. Estamos viviendo en tiempos peligrosos donde la palabra de Dios cada día es menos promulgada. Se dedican minutos y minutos y minutos en hablando de opiniones, en lo que yo creo, para mí se me hace que esto, y perdemos tiempo a veces en la televisión, horas de horas, pero esto es lo que permanece para siempre. Todas las opiniones humanas pasan y se acaban, pero la palabra de Dios es permanente y es la que causa este renacimiento, el rescate de Dios y esa esperanza plantada en nuestro corazón. Así que dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Miren qué hermoso, ¿verdad? Todos sabemos eso, no necesitamos que nos lo expliquen a profundidad. Todos vamos decayendo, ya nuestro físico, ¿verdad? Vamos avanzando en edad. Nuestra vida es como una flor, ¿verdad? Un día está hermosa, ¿verdad? Y de repente pasan los años y uno dice, ¿qué pasó? Se me fueron los años en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Y uno se seca, dice, es como la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esa palabra es en la que podemos confiar, en la que podemos esperar, tener nuestra esperanza. Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Así que hemos visto en este primer capítulo 3 veces mencionada la palabra esperanza. La esperanza viva, la esperanza incorruptible, que no se corrompe, la esperanza inmarcesible, que no se marchita, ¿verdad? Que no se acaba. La esperanza en Cristo Jesús de que Él viene por nosotros y tiene el poder para resucitarnos porque Él resucitó. La esperanza, esta esperanza que Él nos ha sellado, Él nos ha empoderado para vivir una vida de acuerdo a su voluntad a través del Espíritu Santo en nosotros. Una esperanza que nos purifica, una esperanza que nos consuela, una esperanza que nos trae alegría, dice la palabra, un gozo
inefable, un gozo inexplicable en medio de tanta turbación, porque esta esperanza es permanente, como porque viene de la palabra de Dios, que nunca pasa. Así que hermanos y hermanas, amigos, familia, sigamos firmes en la fe de Cristo Jesús, porque Él viene pronto y esta esperanza que tenemos nadie nos la puede quitar. Una esperanza maravillosa, una esperanza preciosa, una esperanza permanente. Adelante con Cristo, nos vemos aquí. Si el Señor no ha venido, la próxima semana, el día jueves a las 10:30 para retomar. Ya nos quedan nomás, una vez más se menciona esperanza en Pedro y una sola vez en el libro de Juan. Así que 2 clases más y terminamos esta aventura, este caminar por todas las escrituras estudiando la palabra esperanza. Y de ahí nos vamos a hablar directamente de lo que es el rapto, hablando ya de la esperanza en sí, y cómo el Señor lo delinea, cómo va a suceder, se podrá saber cuándo va a suceder, todas estas cosas que nos competen, porque tenemos que estar preparados. Adelante con Cristo, hermanos, y que tengan un lindo día maravilloso. Que el Señor me los bendiga. Déjenme bendecirlos. Que el Señor te guarde, Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti y te llene de misericordia y paz. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor los guarde.